A lo largo de la creación de miles de monstruos digitales en la extensa franquicia de Digimon hubo diversos énfasis en relación al diseño y etimología de sus nombres que influenciaron la creación de estas criaturas. Esta serie tiene como objetivo analizar las apariciones, ataques y características de estos en paralelo a la cultura de la que su nacimiento deriva. Bienvenidos al contexto cultural de cada Digimon. Y en este episodio nos toca hablar del Caballero Dorado del Hielo y las batallas de antaño, Cress Garurumon. Sin embargo, antes de comenzar, me veo en la obligación, por efectos de la red en la que estamos, de recordarles de que este canal siga ampliando las vistas de los videos que superan a muchas veces multiplicada la cifra de suscriptores. Sumado a que gran mayoría de esas vistas representan a más del 80% de los no suscriptores del canal, por favor, no me gusta tener que recordarlo, pero sí me gustaría bajar esa cifra entre suscripciones y vistas, aunque sea un poco, y ustedes desde un clic totalmente gratuito pueden ayudarme a por mayores. Nuevamente, a mis atentas disculpas por ocupar tiempo del video en esto. Comencemos. Cress Garurumon es un Digimon Ultimate del tipo Beast Knight o Yukishi Gata. Tipo bastante raro al día de la realización de este video, que comparte con Mirage Gaogamon y sus formas consecuentes a este. Es del atributo Data y del campo Metal Empire. Es una de las formas finales de la familia Garurumon y es una subespecie de Metal Garurumon que ha adoptado una forma humanoide a diferencia de otras como Sid Garurumon. Se encuentra revestido de una armadura dorada de Chronodigizoid, considerado como uno de los metales más duros del mundo digital, capaz, en el caso de este Digimon, de desviar ataques, y posee un arma especial llamada Kishu Engetsuto, término traducible como Gundao de la bestia amarilla, con la cual especializa sus técnicas de combate. Los ataques especiales de Cress Garurumon son Kishu Engetsuto. Por medio de esta técnica ataca al oponente con su sable del mismo nombre. Yorou Daikaiten, o rotación de la gran bestia lobo. Por medio de este ataque gira todo su cuerpo y ataca a su oponente mientras se transforma en un sable. Geki Hyogetsuga, o furia del colmillo de la luna de hielo. Moldea al Kishu Engetsuto en innumerables formas de hielo y luego las arroja al oponente. Cress Garurumon es uno de los pocos Digimon dentro de la familia Garurumon que camina en dos patas y adopta una forma cuasi humanoide. A nivel etimológico, la base de su nombre puede ser descompuesta en Cress y Garuru, siendo Garuru la onomatopeya por la cual desde el idioma japonés se hace referencia al aullido de los lobos, que tomaremos en detalle luego en el video del contexto cultural del Digimon base de toda esta familia, Garurumon, y Cress haciendo alegoría a tanto el diseño de este Digimon como, por sobre otras cosas, el arma que este posee, siendo la Seiryu Engetsuto, una de las armas legendarias de China conocida como sable creciente del dragón verde. Este arma llegó a la fama en el siglo XIV, siendo el arma del general Guan Yu en la novela histórica Romance de los Tres Reinos. En esta novela, esta hoja es forjada por un herrero local con acero patrocinado por Zhang Shiping, un comerciante simpatizante con la causa de Liu Bei, jefe militar del general Guan Yu. Cuando Guan Yu muere durante la invasión de la provincia de Jing, Sun Quan, el jefe militar que vence a este y opuesto a Liu Bei, le da la espada a Pan Zhang, su general, por su papel en la captura de Guan Yu. Posteriormente, este general sería asesinado por el hijo de Guan Yu, quien luego pasaría hereditariamente la hoja de su padre por generaciones. Mientras que la validez histórica de esta parte del relato tiende a ser cuestionada por algunas fuentes, lo cierto es que las Gundao, como se llamaron a estas armas hechas por una hoja con una vara, no serían históricamente registradas hasta la dinastía Song. Las Gundao, por su parte, se consideraban armas difíciles de empuñar y de una tarea bastante compleja de manejar para un espadachín experto, inclusive gracias a ser verdaderamente pesadas, aunque hay reportes de que Guan Yu manejaba su Gundao a una sola mano, aspecto que también es referenciado con Cress Garurumon casi siempre empuñando su arma de la misma forma. De acuerdo a los textos de esta novela histórica, las Gundao pesaban aproximadamente alrededor de 18 kilos, aunque hay hoy en día en el templo de la nube púrpura en China una de estas armas antiguas expuesta que se dice que es la legendaria arma que portó Guan Yu y que tiene un peso de alrededor de 44 kilos. Algunos rumores respecto a sus orígenes hablan sobre que Guan Yu inventó todas las Gundao
y que cuenta la historia que había un herrero forjando la hoja cuando de repente pasó un dragón verde. El dragón fue cortado y el cuerpo se convirtió en parte de las piezas, lo que convirtió al Dao en un arma mágica. Respecto a estas historias de la Jundao, me gustaría pensar que siendo Cres Garurumon el Digimon representante de la hoja creciente del dragón verde, el día de mañana Bandai se anime a avanzar sobre esta representatividad y haga nuevos Digimon representantes del resto de la Jundao. Como detalles extra, hay una película china bastante reciente que relata los eventos de la invasión de la provincia de Jing en la novela, que tiene a esta hoja como protagonista. La película se llama Green Dragon Crescent Blade, como el nombre del arma en cuestión. Este tipo de armas se usan en doble juego de sable y lanzas y fueron también bastante populares en muchas películas marcadas en el contexto de la historia antigua de China. Al día de la realización de este video recuerdo haber visto este tipo de armas en la película Ip Man, la cual relata la historia de la vida del maestro de Bruce Lee y está basada en hechos históricos como la invasión de Japón a China. Volviendo sobre Cres Garurumon en cuestión, este Digimon tuvo muy limitadas apariciones a lo largo de los medios de la franquicia al día de la fecha. Y para ser justos, es un Digimon bastante reciente, también habiendo debutado en marzo de 2017 en el Reference Book, para luego más tarde, en el mismo año en Japón, ser uno de los Digimon nuevos en la versión 2 del Digital Monster edición 20 aniversario. Luego de esto, también este Digimon tendría su aparición dentro de los roosters del Digimon Lynx, el reciente Rearise, además de otros biped como el Digivice del reboot de Digimon Adventure y el Vital Bracelet, sin mencionar juegos de cartas como el Hyper Colosseum y el nuevo TCG. Sin embargo, este Digimon hizo su primer debut en pantalla, así como muchos otros que también lo hicieron en el capítulo 56 de Digimon Adventure 2, también conocida popularmente como Digimon Adventure 2020, donde Garurumon evoluciona a este. En este capítulo se hace una referencia cruzada a la forma en que los Digimon pueden obtener una evolución usando los conceptos del deseo inconsciente del Digimon y la adaptabilidad de este para con el ambiente. Gabumon estaba teniendo sueños sobre la batalla antigua entre Cres y Sanbamon, lo cual lo inspiraron para que de forma inconsciente desee el poder frenar la destrucción de Sanbamon, alcanzando este estado evolutivo que vio en sus sueños. Y por otro lado, en esa resolución toma la Gundao del guerrero dorado, y ese deseo sumado a la adaptabilidad de la pelea bajo el contexto de la Gundao y el poder del Digivice de Yamato en conjunto, pueden dar una clara explicación a cómo Garurumon alcanzó esta etapa evolutiva alternativa a Metal Garurumon. Como último detalle de este Digimon, Cres Garurumon apareció en varios productos siempre de la mano de Blitzgreymon, y entre estos siempre se dio la Yogres alcanzable de Omegamon Alter S, siendo así como Cres y Blitz una versión respectiva alternativa a Metal Garurumon y Wargreymon, y Alter S una versión alternativa a Omegamon. Hay también varias discusiones sobre si Cres Garurumon tiene su nombre representando a la famosa Gundao, o si en sí el nombre es una referencia al alemán Kühles, que significa frío o helado. También tiene su relación en este tipo con Blitzgreymon, siendo Blitzgreymon un Greymon con ataques relacionados a la electricidad que van también con la etimología referente al componente alemán que forma el nombre de este Digimon. Sin embargo, es más definido que la referencia en sí más pura de Cres Garurumon va de la mano del legendario sable chino, el cual, como dato extra, también está relacionado al frío y es también llamada hoja justa de la escarcha, de la idea de que durante la batalla en la nieve la hoja tenía siempre sangre continuamente y la sangre se congelaba y se hacía una escarcha sobre la hoja. Cres Garurumon es un representante del legado legendario chino de las artes marciales y los conflictos bélicos que azotaron dinastías completas en la nación y por fin tuvo su lugar en la pantalla. ¿Cuándo lo volveremos a ver? ¿Qué tan cerca estaremos de ver por fin el debut de Omegamon Alter S? ¿Cuál Digimon será el siguiente en tener su contexto cultural analizado? Leo y respondo sus dudas y comentarios llevados desde el respeto en la casilla de comentarios. Si no conocías este canal, te invito nuevamente a darle al botón de suscribirse, ya que cada vez son más los videos que superan a por mayores a la cifra de suscriptores actual, y un clic tuyo puede salvarme de caer enterrado por olas de contenido a merced del algoritmo de esta red. Y sin más que concluir, con eternos agradecimientos por sus apoyos y cariños, nos vemos en la próxima con más y más videos.